Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos estén acompañando a una edición más de Un Library Studio. Mi nombre es Marta Pineda y estamos muy contentos porque estamos no solamente comenzando una nueva temporada, pero también tenemos a una persona muy estimada por nosotros, por mí, por el equipo con el que tengo el gusto de colaborar y pues agradezco muchísimo que nos haya aceptado la invitación para estar aquí, el doctor Roberto Reyes Rivera. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Marta, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de que me consideren. No, Aquí estamos a sus órdenes. gracias, doctor. Al contrario, encantados de que usted venga a compartirnos su experiencia profesional y aparte también este libro que es base de parte de toda su trayectoria. Así que pues estamos encantados de esta oportunidad de compartir que está usted aquí con nosotros. Y pues bueno, en este programa vamos a hablar acerca del libro On Competition o Ser Competitivo. Es un libro escrito por Michael E. Porter. Es una persona muy reconocida. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de su carrera, pero quiero comentar algunos datos importantes que me gustaría destacar, por supuesto, también de la trayectoria del doctor Roberto Reyes Rivera, quien es el invitado que nos está acompañando el día de hoy. El doctor Roberto Reyes es licenciado en Administración por la Universidad de Guadalajara y cuenta con maestría en negocios internacionales y doctorado en Administración por Alliant International University de San Diego, California. También es graduado del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Oklahoma y por 10 años asistió a los talleres del Instituto de Estrategia y Competitividad dirigidos por Michael Porter en la Escuela de Negocios de Harvard. También fue subsecretario de Desarrollo Empresarial en la Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California. Es miembro distinguido del Colegio de Administración Tijuana y también, por supuesto, es catedrático en varias universidades, consultor de empresas y gobierno. Así que, pues, bienvenido de nuevo, doctor. No para, doctor, por lo que vemos. Qué bárbaro. Bueno, ya 72 años ya cuentan. No, pues muy bien aprovechados y aparte que sigue usted compartiendo y generando también otros líderes y pues me encanta que todo su conocimiento pues está disponible a través de estas actividades que usted realiza. Así que gracias de nuevo. Y pues bueno, les comentaba que este libro es muy significativo, principalmente pues por su autor, quien es el maestro, el profesor Michael Porter. Él es el académico más citado en economía y negocios. Sus ideas son aplicadas por líderes de negocios y gobiernos a nivel global. El doctor Porter ha creado puentes entre la teoría económica y la práctica de los negocios. Es reconocido mundialmente por sus aportaciones a la mayor comprensión de la competencia, la estrategia y la administración. En el año 2000, Harvard Business School y Harvard University establecieron el Instituto de Estrategia y Competitividad para proveer precisamente una infraestructura a las investigaciones que dirige el doctor Michael Porter, de lo cual pues nos va a hablar el doctor Roberto Reyes en esta ocasión. Así que, doctor, pues para comenzar y para no perder la tradición, platíquenos cómo es que este libro llegó a usted. Bueno, este libro llegó a mí porque pues yo venía siguiendo a Porter desde su primera obra. Eh, Él escribió una primera obra donde hace un análisis de los sectores industriales y en esa obra viene, por primera vez aparecen las 5 fuerzas para analizar la competencia. Entonces, yo era profesor de finanzas y utilizábamos ese modelo para clarificar algunos aspectos de la competencia. Eh, entonces, después Porter publicó, después de Estrategia Competitiva, publicó Ventaja Competitiva. En Ventaja Competitiva, ya Porter aporta la cadena de valor y yo seguía enseñando cursos de administración y finanzas y seguía yo estableciendo con mis alumnos la aplicación de los modelos a casos que ellos mismos realizaban. Y luego, posteriormente, en 1990,
mi adorada esposa y yo fuimos de- eh, a visitar el centro comercial de UTC de La Joya y entré a una librería y vi que tenían el libro de la ventaja competitiva de las naciones. Estaba el libro así en el centro y yo pasé y pregunté cuánto costaba. Me dijeron que costaba $35 en esa época, en 1990. Y pedí autorización al alto mando, o sea, a mi esposa. Ya autorizado, compré el libro. Eh, entonces, esas tres obras prácticamente son la base del libro Ser Competitivo. Mm. Cuando ya se publicó el libro Ser Competitivo, yo ya estaba en el programa de entrenamiento con Harvard Business School, en un programa que yo había llevado a CETIS Universidad, y CETIS Universidad había firmado un convenio con la Universidad de Harvard, y entonces estaba el libro a disposición de todos los que asistimos al taller. Entonces ellos nos dieron el libro, nos lo entregaron ahí y venía firmado por el doctor Porter o Porter, ¿verdad? Ujú. Venía firmado por él. Entonces yo ya tenía la primera versión que hubo del libro, que fue en 1998. Después, en el 2008, se publicó la nueva publicación del libro, se publicó la nueva publicación y en esa versión nueva que salió, ahí hicieron un compendio de los artículos que Porter escribió para la Harvard Business Review. Mm. Y ahí venían también esta nueva edición y bueno, es la que vamos a comentar, pero fundamentalmente esas publicaciones, esa publicación, concretamente la que estamos trabajando, que aquí la tengo a la mano, Ah, por favor, muéstranoslo, doctor. Sí. es este libro, existe en español. eh, Aquí está el profesor Porter, mi profesor, o Porter. Este, y bueno, el libro eh, pues se ha convertido en una publicación prácticamente obligatoria para todos los que estudiamos carreras relacionadas como economía, administración, ingeniería industrial, eh, y también comercio internacional, mercadotecnia, porque ha tenido un impacto y ha influido en todos esos campos. Qué interesante, doctor, que nos comenta pues el antecedente del libro como tal, ¿no? Entonces ahora entendemos que es una compilación del trabajo que había venido realizando el doctor Porter. Pues excelente, gracias por esa anotación. Ahora, me gustaría comenzar ya para entrar en materia de lo que los puntos más importantes que usted identifica en el libro, que nos comente qué es lo que dice Porter acerca de ser competitivo. Bueno, Porter lo que ha estado insistiendo en su obra, eh, fundamentalmente es que si nosotros y nuestras organizaciones pretendemos ser competitivos, esto implica no confrontar a la competencia, no buscar ser el mejor en un campo particular, sino comprender que para determinadas personas ser el mejor puede ser una cosa y para otras ser el mejor puede ser otra. Por ejemplo, yo traigo aquí un reloj que con muchos descuentos
me costó $7 en la tienda de Brooks Brothers. Entonces, este reloj de $7, un amigo mío que vende relojes me ha perseguido con un reloj que vale $7,000. Entonces, para mí este es el mejor reloj, pero para otra persona que tenga mayor capacidad económica que yo, puede ser el de $7,000. Entonces, eh, hay una diferencia entre qué es lo mejor para cada quien. Entonces, lo que Porter dice es que no debemos confrontar cabeza a cabeza, no debemos confrontar codo con codo, sino lo que debemos de buscar son capacidades distintivas. ¿Qué es lo que nos puede diferenciar en nuestra organización y qué es lo que puede diferenciarnos con la competencia? Entonces, ¿cuáles son esos factores de diferenciación que nosotros podemos sostener de acuerdo a nuestras capacidades y nuestros recursos, a diferencia de otros competidores? En el grado en el que nosotros nos diferenciemos, en ese grado vamos a ser más competitivos. Ese es el razonamiento de Porter. Y de esa manera se evita una confrontación que pudiera llevarnos no solamente a nuestra organización, sino inclusive a nuestros competidores a, a ya no formar parte del mercado. Entonces, esa reflexión pues ha llevado a varias compañías a tomar este marco de referencia para basar sus decisiones, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, la compañía de Southwest, una compañía de bajo costo, que fue la líder en bajo costo, que entendió que a diferencia de las líneas aéreas comunes, donde competían por dar mayor servicio a los pasajeros, ellos se centraron en ver cómo podían reducir el costo de trasladar a una persona en viajes cortos y ofrecerle nada más una botellita pequeña de agua como esta que tengo aquí, y ofrecerle 14 cacahuates japoneses. Entonces, ¿cómo sé? Porque los he contado varias veces. Entonces, hasta ahí, porque la persona no requería ni de grandes comodidades, ni de grandes cenas o alimentos, ni de grandes bebidas, porque iba a llegar a trabajar y a lo mejor ese mismo día se iba a regresar a su casa. Entonces, eh, ese tipo de definiciones estratégicas son las que impiden que se confronte Southwest con American Airlines o con otras compañías que ofrecen un servicio con mayores beneficios para el pasajero, pero desde luego a un precio mucho más alto. Entonces, Claro. fundamentalmente, este ejemplo pudiera ilustrar la filosofía del doctor Porter. Qué O Porter. qué interesante esto que comenta, doctor, y me hace mucho sentido porque justamente lo que le da singularidad a cada organización, pues son los motivos por los que también encuentran mercado que demanda lo que ofrecen, ¿no? Entonces sí, creo que es muy valiosa esa aportación. Y doctor, antes de continuar, quisiera rescatar un poco del hecho que usted tuvo oportunidad de estar tomando estos talleres directamente con el doctor Porter por espacio de 10 años y me permito hacer aquí un paréntesis, no quisiera que nos dejara con la duda pues si nos pudiera platicar un poco cómo fue trabajar directamente con el doctor Porter. Él todavía está entre nosotros, ¿verdad? Entonces sí, ha sido un autor muy prolífico, sigue haciendo investigaciones, pero en ese momento que usted colaboró con él, pues nos encantaría que nos compartiera algo de esa interacción. Bueno, quisiera dar un paso atrás Ujú. para
comentar que yo tuve la fortuna de en la ciudad de San Diego educarme con el doctor Igor Ansoff. Claro. Igor Ansoff es considerado el padre de la planeación estratégica y de la dirección estratégica. Y Porter lo refiere a Ansoff en su obra. Eh, cuando cuando yo estuve colaborando como subsecretario de Desarrollo Empresarial en la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del estado de Baja California, eh, encabezada en aquella época por el ingeniero Sergio Tagliapietra Nasri, nosotros formulamos una política de desarrollo empresarial y posteriormente, como uno de los pilares de esa política, establecimos una vinculación para la formulación de los clústeres. Entonces me enteré que el Tecnológico de Monterrey ofrecía un diplomado de clústeres y lo trajimos a Baja California para formar a nuestra gente en ese campo, tanto empresarios, directores de organismos empresariales como instituciones educativas. Y este diplomado se ofreció en varias ocasiones. Mi jefe en esa época, el ingeniero Tagliapietra, decidió darle una distinción al Tecnológico de Monterrey y fuimos al Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, y ahí en Campus Toluca, perdón, y ahí se llevó a cabo un gran evento en donde nosotros éramos invitados a informar cómo estábamos implementando el programa de clústeres en el estado de Baja California, ya en la práctica. Y ahí se encontraba John Azúa, un español que él había sido titular de energía en el País Vasco, y él, cuando escuchó que nuestros fundamentos estaban basados en la teoría que había planteado Porter sobre los clústeres y sobre la ventaja competitiva, me invitó a que formara yo parte de lo que se llama el grupo de Microeconomics of Competitiveness, que es Wow. este grupo que actualmente lo conforman más de 100 personas a nivel global. Y, y en este grupo se requería que la persona que se registrara o ostentara el grado de doctor, es decir, que tuviera un doctorado, y también que se registrara acompañado de una institución educativa. Nosotros estábamos trabajando con el CETIS. Cuando digo nosotros me refiero a la Secretaría de Desarrollo Económico. Estoy hablando del periodo 2001-2006. Eh, Nosotros estábamos trabajando con el CETIS en un programa del Instituto de Desarrollo Económico de la Universidad de Oklahoma. Entonces yo sentí que podía esto ser complementario. Hablé con el doctor Marco Carrillo, que era entonces el vicerrector del CETIS, y a él le pareció muy bien. Entonces registramos tanto a la institución como a la persona, es decir, al CETIS y a un servidor. Entonces ya nos integramos al programa, y bueno, fue muy grato. Primero, desde luego, pues estar de primera mano con el doctor Porter y escuchar de primera mano sus explicaciones, ¿verdad? Como te comentaba, Marta, pues yo ya había estado estudiando, ya tenía muchos años de estudiar a Porter, ¿no? O a Porter. Entonces, resultó que otra sorpresa que me llevé es que había gente de muchos países ahí representados. Había personas de Polonia, había personas de China,
había personas de diferentes países y de Latinoamérica, del Perú eh, y de Brasil, tu país favorito. Y, y entonces todos ellos también manifestaban el esfuerzo que estaban haciendo por difundir todos estos proyectos, ¿no? Entonces era una retroalimentación también con gentes que estaban en la batalla de permear todo este conocimiento para lograr pues mayor bienestar, ¿no? Qué interesante experiencia, doctor, y cómo interesante ver cómo se fueron, ahora sí que entreverando todas estas situaciones para que diera lugar a lo que eventualmente se convirtió, pues, en los clústeres, ¿no? Que ahorita ya tenemos muy bien identificados aquí en la región. Y entonces todo ese esfuerzo parte de esas circunstancias que refiere, inicios de los años 2000. Sí, Qué sí, interesante. fue algo muy interesante. Eh, Posteriormente, el doctor Francisco Vélez, que actualmente es el director del campus de CETIS en Ensenada, él formó parte conmigo, es decir, nosotros éramos las dos personas que estábamos acreditadas para darle seguimiento a esto. Yo estuve hasta el 2015, del 2005 al 2015, asistiendo a los talleres. Comprendo que él todavía sigue asistiendo y pues seguramente lo acompañan otras autoridades de CETIS, Ujú. universidad. Eh, pero sí, sí realmente fue muy interesante y de alguna manera a mí también me colocó en el ente de otras instituciones educativas porque un compañero que también tomaba el programa del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla me invitó a colaborar con ellos. Mm, ujú. Y eso me llevó a estar en contacto con estados como Oaxaca, como Veracruz, como Quintana Roo. Estuve en varias ciudades trabajando, dado que el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla tiene su dimensión geográfica, comprende los estados del sur de México. Mm, ujú. Entonces ellos ofrecían talleres, ofrecían cursos, programas de maestría, etcétera. Y cuando terminé en el gobierno, el Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, que era el que nos había ofrecido a nosotros el diplomado, me contrató a mí como instructor, Ujú. dado que ya tenía la experiencia de haber hecho el esfuerzo de la implementación de los clústeres, Ujú. me contrató como instructor para que yo fuera parte de su equipo de instructores a nivel nacional. O sea que más que solo leer el libro, doctor, usted lo llevó a la práctica y consumó y seguramente pudo constatar todas esas teorías que se mencionan en el libro, ¿no? Entonces, pues, qué privilegio tenemos de poder escucharlo de viva voz de usted. Pues gracias por compartirnoslo. Ahora, pues me gustaría continuar con haciendo mención de otro de los puntos que usted refiere como de los más interesantes del libro, Ser competitivo, que son justamente las 5 fuerzas que refiere el doctor Porter. Platíquenos cuáles son estas 5 fuerzas, doctor, y cuál es su utilidad. ¿Cuál es su utilidad? Sí, bueno, creo que hay dos cuestiones que sería interesante reflexionar. Ujú. La primera que a mí me llamó poderosamente la atención por allá en los años 80, cuando se publicó el primer libro de Porter, Estrategia Competitiva, al que hacía yo referencia anteriormente,
y que forma parte del capítulo, del primer capítulo del libro. O sea, la primera obra de Porter aborda las 5 fuerzas y Porter en ese libro, él publica un artículo que publicó Harvard Business Review, está insertado en el libro. El libro es un compendio de varios artículos, pero varios de esos artículos comprenden síntesis de lo que fue su obra anterior. Es decir, estrategia competitiva, ser competitivo y ventaja competitiva de las naciones. Entonces, en este particular capítulo, yo recomendaría a las personas que se interesen en estudiarlo, digo, los que son mis alumnos o van a ser y que llegan a ver este video, pues para ellos es obligatorio estudiarlo. Pero bueno, usted fue mi discípula, así es que usted también tuvo. También ya me tocó, doctor. Pero bueno, 2 cosas son, creo yo, las más relevantes. La primera es que Porter como es conocido en español, nos señala que la competencia, cuando estamos compitiendo en forma directa, era la forma tradicional de ver la competencia. O sea, cara a cara, como decía usted, confrontándose. sí, pero también relacionando a los competidores directos y en la competencia directa. Luego, entonces, él extiende, amplía el concepto de competencia también a los proveedores, también a los clientes o a los compradores, también a los sustitutos y también a las barreras que puedan existir para que nuevos competidores ingresen a competir, es decir, a los nuevos competidores. Entonces, ese es un punto que creo que es muy importante. El otro, que tal vez me cale, diríamos, es que como yo en el inicio de mi carrera, tanto como profesor como funcionario, estuve en Nacional Financiera trabajando. Entonces, Porter lo que dice es que todos estos elementos compiten por la rentabilidad que ofrece el sector. Y ese es un concepto también bastante importante, porque cuando estamos hablando de rentabilidad, es muy importante porque, por ejemplo, estamos hablando de que los clientes demandan mayor servicio, demandan mayor calidad, etcétera, etcétera. Y todo eso, de alguna manera, aunque es muy positivo, pero de alguna manera merma la rentabilidad. Los proveedores también merman la rentabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si usted que se dedica a organizar programas de capacitación, talleres y toda esa gama de servicios profesionales, ¿verdad? Si usted tiene un proveedor que tiene precios muy altos, pues a la hora de que usted va a sacar su rentabilidad de un taller que ofrece, pues se da cuenta que de repente gran parte de la rentabilidad se quedó con ella un proveedor en lo particular. Claro. Entonces, esa dimensión de Porter de comprender que no solamente se lucha por la rentabilidad de forma directa, sino que existen sustitutos que también entran y también participan de alguna manera en el sector y merman la rentabilidad del sector, ¿sí? Esa visión de definir que existe una rentabilidad promedio en un sector y que existen empresas que están por arriba de ese promedio y existen empresas que están por abajo de ese promedio.
Por ejemplo, Southwest, la compañía a la que nos referíamos de bajo costo, es una compañía que siempre aparece por arriba del promedio de las líneas aéreas y es una compañía de bajo costo. Ya la Interesante. describimos hace unos minutos. Ujú. Entonces, lo que nos enseña Porter o por ahí es que nosotros tenemos que comprender estas dimensiones para poder cuidar nuestra rentabilidad y poder estar arriba del promedio de quienes se dedican al negocio que nosotros nos dedicamos. Interesante. Y esas son entonces las 5 fuerzas que están interactuando para determinar qué tan rentable también es un negocio. Qué interesante, Así es. doctor. ¿Cuáles son las- Ahora, perdón, perdón. Sí, sí. No, y le iba a comentar, reiterando, ¿cuáles son esas 5 fuerzas? Bueno, Ujú. primero, los rivales, la competencia directa, la tradicional, luego los compradores, luego los proveedores, luego los sustitutos y luego los nuevos competidores. Excelente. Con esas son entonces las 5 fuerzas. Ahora, otro tema muy interesante, muy relevante a mencionar de la cual habla el doctor Porter es la estrategia, la tan llevada y traída estrategia. ¿Qué dice el doctor Porter acerca de la estrategia, doctor? Bueno, vamos a decir que hay 3 cosas que a mí me han llamado la atención de lo que le refiere él con la estrategia, ¿no? En primer lugar, lo que dice Porter es que la estrategia no es más que un cúmulo de decisiones que se toman para que la organización se posicione. Mm. Entonces, ¿qué decisiones tomamos y cómo las vamos tomando, cómo las vamos agrupando y acumulando para enfocar sobre un posicionamiento que nosotros estamos procurando y buscando? ¿Sí? Ujú. Bueno, ahí alrededor de eso, él define su matriz de estrategias genéricas, que fundamentalmente es costo o diferenciación. Cuando nosotros hablamos de mi reloj, para seguir con el mismo ejemplo, de $7, estamos hablando de costo. Cuando nosotros hablamos de Southwest, una línea aérea que ofrece 14 cacahuates y una botella de agua y que uno tiene que llevar su beliza hasta la puerta del avión y ahí se lo recogen, estamos hablando de costo. Cuando estamos hablando de diferenciación es cuando mi amigo que vende relojes me persigue con un reloj que vale $7,000 y ese reloj es un Rolex. Entonces ahí estamos hablando de otra dimensión. Y cuando nosotros estamos hablando de una compañía como Singapore Airlines, que está considerada una de las líneas aéreas más sofisticadas en servicios del mundo, que se especializa en viajes transatlánticos, en donde uno prácticamente puede dormir en el asiento, casi, casi como si estuviera uno en una cama, se puede reclinar el asiento, ¿verdad? Estamos hablando de diferenciación, ¿sí? Cuando nosotros vamos a Ensenada, Baja California, y vamos llegando a Ensenada, del lado derecho está el Hotel Marina Coral, y el Hotel Marina Coral tiene como factores de diferenciación, a diferencia de la mayoría de los hoteles de Ensenada, que tiene una marina y Ujú. tiene una alberca muy grande, olímpica, y tiene otra alberca techada, y hay otros hoteles en Ensenada que son muy limpios, son muy agradables, muy cómodos, tienen a lo mejor un chapoteadero ahí para que los chamacos se jueguen ahí, vacilen, pero no tiene
los servicios que ofrece este, este hotel como Marina Coral. Cuando nosotros vamos a un hotel boutique del Valle de Guadalupe, nosotros estamos en un hotel donde seguramente vamos a pagar prácticamente lo mismo que en un hotel sofisticado de Ensenada, ¿sí? Ahí estamos hablando de diferenciación, pero para un mercado selecto. ¿Cuál es ese mercado selecto? Pues el que le gusta Valle de Guadalupe, el que quiere armonizar con la naturaleza, el que quiere probar, ir a varias catas, el que quiere dar paseos en caballo, el que, es decir, ese segmento de personas o la familia de la novia que se va a casar en Valle de Guadalupe. O sea, estamos hablando ya de un enfoque o alta segmentación. Y cuando vemos un motel con M de México, motel, cuando pasamos por un motel en Ensenada y vemos que tiene un precio muy bajo, pues es porque generalmente esos lugares rotan mucho a la gente y pueden cobrar, pueden hospedar dos, tres veces a diferentes personas en un mismo día. Entonces, estamos hablando de bajo costo, ¿sí? O sea, precio inferior, bajo costo. Entonces, de esa manera enmarca en su matriz Porter o Porter, ahí en su matriz enfoca esa matriz de 4 elementos donde fundamentalmente están dos variables que son la estrategia competitiva y el objetivo competitivo. La estrategia competitiva ya sea basada en costo o en diferenciación o en ambos, y el objetivo competitivo que está basado si el enfoque es a un mercado grande, o sea, por seguir con el ejemplo de los hoteles, a un hotel grande o a un hotel pequeño, boutique o motel con M de México. Perdón. Interesante, doctor. Y decía entonces todo esto son las estrategias, son también decisiones entonces que las organizaciones tienen que tomar para decidir qué rumbo es el que van a llevar, ¿verdad? Ahora, nos menciona también que otro de los puntos clave que identifica en el libro es la cadena de valor, doctor. ¿Qué nos dice Porter acerca de la cadena de valor? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Bueno, según John Magreta, que fue la editora de Porter o Porter durante 10 años y fue editora de estrategia de la Harvard Business Review, de la prestigiada revista de Harvard Business Review, lo que, lo que ella comenta es que el doctor Porter, él básicamente cambió la visión del mundo cuando aportó la cadena de valor y el sistema de valor. Porque en lugar de ir a los aspectos tradicionales en donde el pensamiento tradicional era de carácter vertical, él lo estableció en la cadena de valor para un pensamiento de carácter horizontal. O sea, lo que nosotros tradicionalmente estudiamos generalmente cuando íbamos a algún curso de administración en la licenciatura, es una estructura funcional donde están mercadotecnia, finanzas, recursos humanos y producción, y todo esto está de una manera, planteado de una manera vertical. Ahora lo que él hace es ponerlo en una forma horizontal, de tal manera que lo describe en una forma de procesos.
¿verdad? De procesos. Entonces, esto implica que también nos ilustre el doctor, el profesor Porter, nos ilustre con lo que él denomina el sistema de valor, de tal manera de que un elemento afuera de la cadena de valor de la organización puede generarle un aspecto competitivo a la organización o a la empresa en su cadena de valor hacia adentro de la propia empresa, ¿verdad? Por ejemplo, en una ocasión estaba yo ahí esperando que un amigo me invitó a comerme una torta en un puesto de tortas. Y estaba yo ahí viendo cómo hacían las tortas mientras él fue a comprar unos refrescos. Y yo le pregunto al que hace las tortas, oiga, pero ¿cómo es posible que aquí tenga usted una cola de personas esperando? Había gentes hasta con tuxedo que llevándose bolsas de tortas para una posboda. ¿Cómo es posible que haya tanta gente aquí esperando y en otros lugares donde venden tortas no haya gente? ¿Cuál es el secreto? Entonces él me dijo, pues tenemos varios secretos, pero le voy a comentar uno. Uno de ellos, digo, sin parar de trabajar, él seguía trabajando, ¿no? Eh, uno de ellos es el pan. Y el pan, ¿por qué? ¿Ustedes lo hornean o es horneado en una panadería? No, nosotros lo compramos en una panadería, me dijo. Cuando ese elemento que está afuera de la organización, estamos hablando de una organización que tiene 3 puestos de tortas en la ciudad de Tijuana, ¿sí? Y la persona que está produciendo la torta está en un lugar que no tiene más de 2 metros cuadrados, yo creo. Y el pan de la torta se hornea afuera de esa organización. Ese pan le está generando una ventaja competitiva a la organización porque es uno de los elementos que le da una capacidad distintiva a ese producto. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos y revisamos a veces a productos terminados, muchas veces los conocemos por ciertas marcas, pero muchas veces cuando vemos hacia atrás o hacia adelante, vemos que hay organizaciones que les generan valor. ¿Sí? Por ejemplo, en el sistema de valor también se encuentra la forma en que se distribuyen y se entregan los productos y servicios. ¿Sí? Y la forma en que las personas perciben el valor que les ofrecen los productos. ¿Sí? Entonces, la mayoría de nosotros nos agradan determinadas cosas, tenemos una percepción de cómo nos agrada una prenda, por ejemplo, un carro, por ejemplo, y eso, esa sensación que tenemos de que nos agrade, eso le agrega valor a lo que nosotros estamos comprando. Ahora, un distribuidor, un distribuidor puede también generar valor, porque la forma en que se entrega el producto o el servicio también genera valor. Y muchas veces en ellos no forman parte de la organización. Por ejemplo, usted que se dedica a organizar talleres y organiza eventos y organiza y da consultoría, etcétera. Bueno, si usted va a ofrecer un taller y en ese taller va a ofrecer
por ejemplo, ciertos alimentos, pues esos alimentos que usted va a ofrecer le pueden generar a usted una ventaja competitiva o una desventaja competitiva, Claro. ¿verdad? ¿En qué forma usted entrega el servicio que entrega? Cómo lo entrega? ¿Cómo lo hace llegar? ¿Verdad? Cuando trabajan como en intangibles como usted, es más sofisticado. Usted lo puede entregar a través de las redes o lo puede entregar presencial o si se trata de un producto, se puede entregar formalmente en un lugar, en una casa, por ejemplo. Ahora con la pandemia, todo esto que produjo que se entregaran los productos en casa, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos están alrededor de la cadena de valor y del sistema de valor. Cuando nosotros hablamos de cadenas de producción de valor global Ujú. y de que están interrumpidas con motivo de la pandemia y con motivo de la guerra o la invasión, mejor dicho, de Rusia en Ucrania, eh, cuando estamos hablando de eso, seguimos hablando de la cadena de valor y del sistema de valor. Nada más que lo estamos redimensionando a nivel global. Ujú. Ujú. Interesante. Curioso que lo mencione. Justamente ayer me preguntaban de dónde traje el banquete de uno de los talleres, así que tiene toda la razón. No, no lo había pensado de esa manera, pero sí. Y así cada uno de nosotros, ¿no? Podemos comenzar a observar qué elementos tienen nuestros productos o servicios y ver cómo quizás podemos mejorarlos, aún si eso corresponde a a un proveedor, ¿no? Un producto traído de fuera. Ahora, después de ahí, doctor, nos vamos al tema que yo sé que es uno de los temas de su especialidad, como ya nos comentó, que usted refiere como muy interesante, que es justamente el de los clústeres. ¿Nos pudiera hablar un poco más acerca de lo que menciona el doctor Porter con respecto a los clústeres en su obra? Bueno, el doctor Porter, él está eh, muy, muy, muy enfático en que cuando se agrupan varias empresas en una misma localidad, generan mayor competitividad tanto para la localidad donde están Ujú. como generan competitividad para las propias empresas. Esto es, por ejemplo, cuando se está hablando de una región, de un país, es lo que llaman los economistas externalidades, o sea, los beneficios que genera un determinado sector de la economía a la comunidad en general. Y vemos casos realmente dignos de reflexión y estudio. Por ejemplo, vemos el caso de Holanda de las flores, que inclusive es un caso que se ve en Harvard Business School y en los programas de microeconomía de la competitividad que se ofrecen en varias universidades en México, entre ellas en CETIS, la UPAEP y otras instituciones educativas acreditadas. Eh, ¿Cómo es posible que un país como Holanda sea el líder mundial en la exportación de flores? ¿Cómo es que eso sucede cuando hay países como México o como Colombia que también son productores, o como Sudáfrica que también son productores, pero que no logran tener los niveles de competitividad que tiene Holanda? Y bueno, si exploramos qué es lo que sucede, es lo que el doctor Porter establece en los clústeres. ¿Y qué es eso? Bueno, primero
hay un grupo de empresas que están establecidas en una misma región del mundo, en una misma localización. En segundo lugar, estas empresas no están aisladas de la comunidad donde están, sino son empresas que están conectadas con las instituciones educativas locales. Es decir, ahí se realiza investigación, se realizan estudios referentes a cuestiones particulares, científicas y también cuestiones comerciales, etcétera. ¿Sí? Luego, también las instituciones de gobierno, muy importante, están alineadas para impulsar el desarrollo de estos clústeres, de estos sectores, convertidos a clústeres. ¿Sí? O sea, las instituciones de gobierno no andan en una dirección y los empresarios en otra dirección, sino están alineados con un mismo propósito, alineados con un mismo propósito que es el bienestar general. ¿Sí? Luego, por otro lado, la infraestructura con la que se cuenta y la inversión en la infraestructura está también alineada con esos propósitos. El puerto de Rotterdam es uno de los puertos más importantes del mundo. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo es posible que una comunidad, una región, un país que no tiene espacio sea líder en materia de competitividad en la producción de flores? Cualquier persona que piensa en las flores piensa en una producción horizontal. Bueno, ellos tienen una producción vertical. O sea, como no tienen espacio, que es lo que nos sobra a nosotros, ellos producen en forma vertical. Vamos a decir que tienen invernaderos que están unos sobre otros. Vamos a decir que en sus puertos tienen tecnología que les permite organizar sus contenedores en sus centros de logística. ¿Sí? Entonces, eso es un clúster. Un clúster es un grupo de empresas que convergen en una misma región, que están articuladas entre sí, pero que también están articuladas con instituciones educativas, con instituciones de gobierno y, muy importante, con otros clústeres. ¿Sí? En Baja California nosotros tenemos varios clústeres. Uno muy representativo, pues es el clúster del vino, pero también están clústeres de servicios médicos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, el clúster de productos médicos, el clúster aeroespacial, el clúster del software, el clúster de productos maderables. Entonces, hay diversos clústeres. Hay iniciativas nuevas para crear un clúster gastronómico en la ciudad de Tijuana. Me ha Industrias tocado. creativas también, ¿verdad? Sí, hay un trabajo muy laborioso ya en materia de industrias creativas. Inclusive hay estados de la República, por lo menos yo conozco uno que es Aguascalientes, que tiene interés en conformar ligas con Baja California en materia de industrias creativas. ¿Sí? Entonces, todo esto va evolucionando y va generando ecosistemas de innovación. ¿Sí? Que esos ecosistemas de innovación se van conformando cuando varios clústeres o el grupo de clústeres de una región empiezan a ensamblarse y articular innovación. Por ejemplo, una empresa de clúster de plásticos le puede dar servicio a una empresa del clúster
de productos médicos, Mm, ujú. en cuartos limpios, por ejemplo. Entonces ya ahí se generan ejes de articulación, eslabones dentro de la cadena de valor del clúster, y eso puede, de ahí se pueden generar innovaciones, pues ya sea en la estrategia, ya sea en la dirección administrativa, ya sea en los productos o servicios, o ya sea en los procesos de operación, Qué interesante. comerciales y financieros, etcétera. Y eso es lo que los hace ser más competitivos, esa interrelación que forman y la comunicación que sucede entre todos ellos, ¿no? Y ya por último, doctor, de los temas que usted identificó como los más interesantes del libro, me gustaría también que nos platicara acerca de los problemas sociales. Hay una sección que el doctor Porter dedica a este tema. Quisiera abundar usted acerca de esto. Bueno, en el libro Ser competitivo, el doctor Porter, él aborda varios problemas sociales. Él está convencido de que a través de la competencia, muchos de los problemas sociales pudieran mejorarse. Él, por ejemplo, en uno de los problemas sociales que aborda es el de la salud. Él considera que, por ejemplo, Estados Unidos podría mejorar mucho si cambiara el sistema de competencia que existe en materia de salud. También otro tema que en lo particular a mí me apasiona es el de verde y competitivo. O sea, el doctor Porter está estableciendo una vinculación entre que una empresa pueda eh, cuidar el medio ambiente y mantener su competitividad. O sea, eso es bastante relevante, creo yo, porque muchas veces hay personas que están confundidas sobre el término de competitividad. Me ha tocado que inclusive amigos míos y personas que me ha tocado leer, digo, generalmente son personas que no tienen la formación que tenemos nosotros, ¿verdad? Eh, Seguramente nosotros también estamos confundidos respecto a cuestiones de sus campos de ellos. Pero, pero la competitividad implica el atraer talento e inversión a una región, dice el Instituto Mexicano de la Competitividad. La competitividad establece varios elementos que no son competitividad. No es competitividad evaluar una moneda porque somos más pobres. Cuando alguien dice, nos estamos devaluando, pero vamos a ser más competitivo, está cometiendo un error técnico, ¿sí? La competitividad tampoco es contaminar la tierra, el agua y el aire, sino es precisamente lo contrario, cuidar el medio ambiente, es decir, ser verdes y competitivos, ¿sí? Entonces, creo yo que este libro, Ser competitivo, también nos ayuda a comprender mejor qué es la competitividad. Veo personas que maldicen la competitividad sin saber ni siquiera qué es, porque la competitividad lo que busca es el bienestar general de la comunidad. Para, para darte una idea más clara o darles a tu audiencia una idea más clara, si nosotros revisamos en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, o en el IMD, en el Instituto de Management, de Desarrollo del Management. Si revisamos en el IMCO, en el Instituto Mexicano para la Competitividad, si revisamos cuáles son
los países que son más competitivos son los que pagan los mejores salarios, son los que tienen diseñados los mejores servicios de salud para todos, para los trabajadores y para todos. ¿Quiénes son? Pues son Singapur. ¿Quiénes son? Pues son los países nórdicos. ¿Quiénes son? Pues es Noruega, es Suecia, es Suiza, es Holanda, que son los que mejor tratan a su gente de la escala inferior de ingresos. Entonces, eso creo que le da claridad a que la competitividad no es lo que muchas personas piensan. Muchas personas piensan que un país o una región o una ciudad o un barrio puede ser más competitivo si paga salarios bajos. Eso es totalmente contradictorio con la competitividad. Es al revés, ¿sí? Bueno, pues ese es un concepto que gracias por la pregunta porque me apasiona. No, excelente, doctor. Digo, estamos aquí todos tomando nota de estos conceptos que considero que son, siguen siendo de muchísima actualidad, aunque estas obras, pues como usted dice, datan o comenzaron a gestarse desde los años 90, luego ya en los años 2000 se consolidaron en el libro de ser competitivo, pero pues las investigaciones en este tema continúan y ciertamente es un tema que se tiene que estudiar y que es importante, ¿no? Entonces, pues qué bueno que nos lo vino a compartir y pues ya para terminar, no quisiéramos que se fuera sin que nos comentara acerca de lo que está usted realizando profesionalmente. Si quisiera compartirnos, pues encantados también de escuchar lo que está realizando usted de manera profesional, doctor. Bueno, pues actualmente imparto un curso de planeación estratégica en la maestría en administración de la Universidad Autónoma de Baja California Campus Tijuana. Esa es una de las actividades que tengo. Mantengo mi actividad como consultor independiente de trabajo hemos estado haciendo un trabajo con Sintonía en Puebla. Ellos me contrataron para trabajar lo que ellos llaman el proceso de gobierno interno. Como ellos están iniciando con un proyecto de clústeres en Puebla, entonces, ¿cuáles son las tareas que hacia adentro del gobierno se tienen que llevar a cabo para poder coincidir con el esfuerzo que se está haciendo por parte de las iniciativas clúster, ¿no? Con los empresarios, las instituciones educativas, etcétera. También estoy colaborando con ofreciendo algunas conferencias, algunas por Zoom y otras presenciales. Eh, una de las organizaciones con las que colaboro es precisamente Naera Projects, que Naera Projects, estimada audiencia, es la organización que dirige Marta Pineda. Pineda. Dije, me suena, me suena. Este, Encantada de colaborar con usted, doctor. yo también me siento muy contento y honrado de que me consideren usted y Miguel en, Gracias. en su grupo, que me inviten. Claro Eh, que sí. También don Pedro Romero Torres Torija, él encabeza una organización que realiza trabajos, estudios e investigaciones sobre la frontera. Y ahí también me han invitado a colaborar con ellos. Eh, este, y bueno, pues me siento muy contento de
de que algunos empresarios que han sido mis clientes de muchos años atrás, pues me inviten a participar a veces en algunos talleres o en algunas conferencias o hace poco me invitaron a dar un programa de liderazgo en una empresa que fueron mis clientes hace muchos años. Este, eh, Y lo entonces, vimos también, perdón que lo interrumpa, en Canal 66, que estuvo también dando una entrevista muy interesante, que por cierto me voy a permitir compartir el enlace también aquí debajo de este video, para quien la quiera ver. Es un documento muy importante que se formó con esta entrevista acerca de los clústeres, así que lo vamos a incluir aquí también, doctor. qué amable es. Y esa entrevista fue en el canal 66 de Mexicali, la hizo el arquitecto Benjamín Garza, y es una entrevista, pues eh, pues creo que da una esfera más amplia del trabajo que se realizó en el periodo en el que estuve como subsecretario en la Secretaría de Desarrollo Económico y algunas pautas de lo nuevo, ¿no? Pero bueno, sí me mantengo activo profesionalmente, este, y pues sí me da mucha alegría que jóvenes como usted me consideren. Hace poco me habló un alumno de Mexicali, Francisco Zapata. Él fue mi alumno en el CETIS en Mexicali y me estuvimos comentando y me invitó a colaborar también en proyectos que él está encabezando en materia de consultoría. Estoy buscando una oportunidad para presentarlos a usted y a él, Ay, muchas gracias. para Me da un que gusto. se conozcan. Es un joven también muy dinámico, así como usted. Gracias. Y bueno, este, pues son mis exalumnos los que también a veces me sacan a orear, ¿no? O sea, ahí me traen en las empresas y luego quieren que vaya a explicar algo en alguna empresa o me invitan por ejemplo, ayer una de mis alumnas me invitó a dar una plática en la Asociación de Egresados de Turismo de la Universidad, de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Eh, este, entonces siempre hay actividad. Escribo artículos también para la revista del Educador de la Escuela de Negocios del Pacífico, donde también me llegan a invitar a dar clases sobre el tema de tendencias actuales de la administración. Eh, Antes de fin de año participé en un programa de desarrollo económico con CETIS, Universidad, donde invitaron a varias personas. Bueno, participamos en un panel con Manuel Rubio y con el actual subsecretario eh, de Promoción Económica del Estado eh, y con Flavio Olivieri. Nosotros tres estamos certificados por el Consejo de Desarrollo Económico Internacional que en, en el 2016 me nombraron emérito, ¿verdad? Eh, pero yo les digo que ya cuando me nombran emérito, pues ya estás más cerca del panteón. Entonces, por favor, ya no me nombren emérito. Entonces, No, doctor, pues es que ahora sí que honor a quien honor merece, doctor. entonces, pues estamos ahí muy activos. También te decía escribiendo Lupita Ribemar
ella tiene una publicación que se llama Salad Bowl y en esa publicación también me invitó a escribir. Ahora, pues tú me induciste ahí con los contadores, ¿no? Con el Instituto Profesional de la Contaduría, sí, ya me dieron la primicia también de que ya estará por ahí colaborando con ellos, así que pues qué mejor, doctor, qué excelente noticia. Escribo unos artículos cortos donde procuro transmitir mi experiencia, pero también lo acompaño con conceptos y con referencias bibliográficas Ujú, para personas interesadas en estos temas relacionados con la dirección estratégica, la planeación estratégica, la administración, la teoría de juegos, ujú. eh, eh, con también pues los ambientes turbulentos y complejos que vivimos hoy con todo este grado de incertidumbre. Eh, entonces, todo esto me permite mantenerme activo profesionalmente y desde luego seguir estudiando, ¿no? Creo que dedico a estudiar como unas 3 horas diarias aproximadamente. Este, eh, Mucha gente me dice, oye, ¿para qué estudias? ¿Para qué sigues estudiando? Bueno, ya no lo hago formalmente, no estoy en algún programa de que me vaya a otorgar un grado, ¿verdad? Ujú. Pero ahora la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Contabilidad y Administración Tijuana, está con una iniciativa para un centro de complejidad y este centro de complejidad va a ofrecer un programa, un curso y yo me estoy interesado en registrarme, ya se lo hice saber al director del centro, y desde luego al doctor Ismael Plasencia, que él es el director de la Facultad de Contabilidad y Administración. Muy Entonces, bien. ahí yo voy a ser alumno, ¿verdad? Mm, ujú. Seguramente voy a ser el alumno más viejo, pero eh, me explicaban que va a haber alumnos que van a ser, ayer platiqué con la doctora Margarita Ramírez y me comentaba que va a haber alumnos de licenciatura, de maestría y de doctorado, y que va a haber profesores que dan en licenciatura, maestría y doctorado, Wow. va a haber personas externas también, Ujú, que va a haber, eh, eh, este, y entonces, pues ahí yo estoy interesado en estos temas y me he estado educando ya desde hace tiempo y con lecturas, eh, porque, porque en los niveles de ANSOF, en los 5 niveles de ANSOF, los niveles 4 y 5 están relacionados con la complejidad, es decir, ujú, son niveles de alta turbulencia como los que estamos viviendo actualmente, ujú, de alta incertidumbre, de poca visibilidad hacia adelante, no lineales, no siguen un comportamiento lineal, 2 4 6 8 10 sino que de repente 4 y luego es -4 y luego es 8 y luego es -2 y etcétera. ujú. Eh, entonces, pues son los tiempos de hoy. Originalmente la tecnología estaba siendo disruptiva en muchos campos y eso estaban generando muchos cambios, pero pues ahora muchos de esos cambios se dan y se establecen pues a raíz de que decíamos se quebraron las cadenas de valor, de producción de valor global, la invasión esta que ha traído la proveeduría de granos, la invasión en Ucrania, Ujú, eh, la guerra esa ha provocado también problemas con los suministros de los combustibles energéticos y eso ha disparado los precios, como que de repente se empiezan a moderar, pero pues no terminan de tener los niveles que había hace 2, 3 años.
Entonces son la inflación y todo eso a cualquiera de nosotros que estamos inducidos en los aspectos económicos, de negocios, de finanzas, etcétera, de estrategia, a todos nosotros nos está impactando y tenemos que estarlos monitoreando para poder establecer estrategias. Y eso implica también algo extraordinario, que es cómo nos sincronizamos frente a esos retos, cómo nos vamos ajustando y cómo nos vamos sincronizando hacia esos retos, ¿no? Y, Claro. ¿verdad? Claro, no, y lo que iba a decir es, y que también nos hace de alguna manera también, o nos orilla a estar pendientes y a mantenernos actualizados, ¿no? Como justamente ese es el objetivo también de este espacio de generar el intercambio de ideas y también de compartir conocimiento. Así que pues le agradecemos, doctor, el hecho de que nos haya acompañado para compartir este libro tan interesante. Si quisiera mostrárnoslo nuevamente para despedir a nuestra audiencia con la vista del libro. Pues no nos queda más que, gracias doctor, no nos queda más que agradecerles a todos por el tiempo, por el favor de su atención y pues nos despedimos de esta edición de esta nueva temporada de Un Library Studio. Estaremos, por supuesto, también trayendo nuevos recorridos de bibliotecas emblemáticas y les agradecemos y por supuesto también que compartan este contenido si es que fue de su interés y si ustedes están interesados en traer o presentar alguno de estos libros favoritos de ustedes de marketing, negocios, desarrollo profesional, innovación, pues estaríamos encantados. Ese es un espacio que lo hacemos entre todos, entre esta comunidad que comparte conocimiento. Así que pues muchas gracias. Mi nombre es Marta Pineda. Gracias, doctor Roberto Reyes Rivera. Nos vemos entonces en otra edición de Un Library Studio. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, encantada.